Y bueno, ya más de 48 horas de la captura de Nicolás Maduro, el panorama político y geopolítico alrededor de Venezuela sigue generando preguntas. El presidente Trump ha defendido la operación y la gobernanza que va a tener sobre Venezuela, pero aún están surgiendo algunas interrogantes sobre la transición del poder, el rol de Washington sobre esto y las repercusiones internacionales. Así que hoy estamos para analizar este escenario junto con Luis Eduardo Martínez, que es analista político y también corresponsal en Washington de nuestro medio asociado NTD. Luis Eduardo, gracias por conectarte con nosotros hoy. Gracias, Pachi, por el espacio y por el tiempo. Luis, cuéntanos cómo se está viviendo estos primeros días, tanto en Washington como en Venezuela, luego de la captura de Nicolás Maduro. Bueno, en Venezuela las primeras 48 horas con bastante calma, la población venezolana y sobre todo en Caracas permaneció en sus hogares en los momentos inmediatos luego de la redada de la operación Absolute Resolve, también con algunas celebraciones en las calles, y hoy ya estamos viendo un poquito de lo que se temía en Venezuela cuando llegase el momento de un cambio de poder o la salida de Nicolás Maduro del poder, y son los colectivos armados que tanto se han comentado que existen en Venezuela. Esto no son solo las milicias armadas por el régimen, sino grupos criminales prácticamente que patrullan distintas barriadas en Caracas. Ya hay imágenes en redes sociales de personas encapuchadas con ametralladoras en distintos puntos de la ciudad, deteniendo a las personas. No se sabe todavía si estos son actos criminales o actos organizados de alguna manera por el régimen. Aquí en Washington, D.C., Pachi, política, como siempre tenemos la disputa en el Capitolio entre republicanos y demócratas, sus opiniones encontradas en cuanto a esta operación. Los demócratas en su abrumadora mayoría condenando los actos que ocurrieron el fin de semana, exigiendo a la administración de Trump algún tipo de rendición de cuentas e intentando de hacer el argumento de que el Congreso tenía que haber estado involucrado e informado para este tipo de acción militar. Hoy, Pachi, a las 5:30 p.m. hora este en Washington, D.C., vamos a ver al secretario de Defensa Pete Hegseth, al secretario de Estado Marco Rubio, al director de la CIA, de la Central Intelligence Agency, y al Chairman of the Joint Chief of Staff, General Raisin King, el general King, dar un informe a grupos de congresistas, tanto demócratas como republicanos, como de la Cámara Baja, como del Senado, sobre lo que ocurrió el sábado en la madrugada. Así que tendremos seguro reacciones al final del día de los legisladores. Así es, hay mucho que ir desagregando del día de hoy. Va a ser un día muy, muy ocupado en Washington, D.C., pero ahora quiero abarcar la primera parte que nos has estado contando sobre lo que ha venido sucediendo últimamente en Venezuela con estos grupos que han salido a las calles a apoyar la captura de Maduro, porque definitivamente las declaraciones del presidente Trump en su primera conferencia de prensa del sábado por la tarde, cuando habló de Delcy Rodríguez, sorprendió a muchos porque varios grupos esperaban que fuera un apoyo total a María Corina Machado. Ahora el secretario Marco Rubio ha estado todo este fin de semana dando entrevistas a diferentes medios, digamos, dando detalles del por qué se eligió a Delcy Rodríguez por sobre Corina Machado. Y quería preguntarte tu análisis sobre este plan, digamos, estratégico de la administración Trump en cuanto a elegir a Delcy Rodríguez, a la cúpula chavista, por sobre María Corina Machado. Claro, Pachi, hay algo muy importante que hay que entender, que si bien Nicolás Maduro, el dictador de Venezuela, fue capturado, su captura no significa que el país ahora de repente se transforma en una democracia inmediata porque el dictador no está ahí. De la misma manera, porque cambias a Nicolás Maduro y pongas a Edmundo González, que es el presidente legítimamente electo de Venezuela, luego de las elecciones del 28 de julio del 2024, no cambian las dinámicas
de la gobernanza en Venezuela. Y inclusive el pueblo venezolano, yo creo que por eso tampoco hemos visto mayor pushback de parte de los venezolanos a que Delcy Rodríguez permanezca en el poder, es porque ya tenemos un precedente. En el 2002, cuando Hugo Chávez Frías estaba al mando del régimen venezolano y que comenzó la dictadura venezolana, hubo una ausencia de poder de unas 48 horas el 11 de abril del 2002, en donde las Fuerzas Armadas venezolanas capturaron a Hugo Chávez Frías y lo llevaron a una cárcel en La Orchila. ¿Y qué fue lo que pasó? La oposición en esas 48 horas puso a un presidente, lo juramentó sin unas elecciones nuevas, empezó a decretar cambios en el gobierno y las Fuerzas Armadas se asustaron pensando, ok, vinieron estas nuevas personas al gobierno y capaz vamos a terminar nosotros también presos por haber apoyado en algún momento o no a Hugo Chávez Frías. Yo creo que ese es el precedente que tiene no solo la administración de Donald Trump, sino el pueblo venezolano, de que esta transición es mucho más compleja. Y que lamentablemente el régimen, las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas, el SEBIN, el Servicio de Inteligencia Bolivariana, el aparato entero de seguridad, la Policía Nacional, que tiene las armas y los elementos de represión, siguen siendo, como quien dice, chavistas, siguen siendo personas que hasta el momento, hasta hace 48 horas, eran leales a Nicolás Maduro. Por lo tanto, es lamentable que lo ideal sea que una persona miembro del régimen, una administradora, que eso es lo que era Delcy Rodríguez, vicepresidenta, pero al final de cuentas no tenía un poder directo, sino administraba parte de la agenda de Nicolás Maduro, pueda entonces funcionar como punto de transición y también que le garantice a estos miembros de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas y del régimen que no van a terminar como Nicolás Maduro preso en una cárcel enfrentándose a la justicia norteamericana, porque de lo contrario entonces simplemente pueden utilizar la violencia para retomar el control del país. Y por lo tanto, por eso es que es importante que Donald Trump haya dicho que estaban preparados para un segundo ataque, y por lo tanto es importante saber que 1/3 de la Fuerza Naval de los Estados Unidos permanece a 12 millas náuticas de las costas venezolanas para garantizar de una manera u otra de que si ocurre algún tipo de sublevamiento militar para tomar control y continuar el autoritarismo en Venezuela, sea detenido por esta fuerza militar. ¿Y puede el gobierno de Trump realmente confiar en Delcy Rodríguez para esta transición? Bueno, dudo que nadie en la administración de Donald Trump confíe en Delcy Rodríguez o en el régimen autoritario. En lo que confían es en la amenaza que cuelga sobre la cabeza de Delcy Rodríguez, de Vladimir Padrino López, el ministro de Defensa, y distintos líderes del régimen de Maduro, de que saben que cualquier cosa que hagan que vaya en contra de una transición democrática, que vaya en contra de los intereses de los Estados Unidos, puedan sufrir el mismo futuro que está ahorita mismo sufriendo Nicolás Maduro, que hace 48 horas o hace 52 horas estaba celebrando con una delegación china y hoy está esposado en una cárcel en Nueva York. Así que no creo que trate tanto de confianza, sino del poder de negociación que tienen los Estados Unidos. Sabemos por reportes desde septiembre del año pasado que Delcy Rodríguez, a través del gobierno de Qatar, propuso a la administración de Donald Trump ser ella quien facilitaría una transición, y quién sabe si lo que vamos a ver en el futuro cercano es un número importante de miembros del régimen de Nicolás Maduro recibir asilo político en Qatar, en Rusia o en China, para entonces dar fin a la página del chavismo y comenzar una nueva página a través de unas elecciones libres en Venezuela. Claro, precisamente ayer el secretario Rubio también fue cuestionado en Face the Nation con Margaret Brennan. Ella le decía, ¿por qué no cayó toda la cúpula chavista? ¿Por qué solamente Nicolás Maduro? Entonces él le respondía, pero es que hacer una operación a la par para 5 personas iba a ser realmente imposible. Teníamos que ir al objetivo principal, que era Nicolás Maduro, el líder de esta organización terrorista de narcotráfico, el Cártel de los Soles. Entonces, ¿por qué cree
¿por qué crees que cayó solamente Maduro y no la cúpula chavista? ¿Es algo que el pueblo venezolano podría tener una confianza en que esto, en que se sientan seguros dentro del país después de esta captura de Nicolás Maduro? Bueno, por eso yo creo que el mensaje de Donald Trump el sábado, inmediatamente después de la operación, que para la audiencia norteamericana pudo haber sido muy burdo decir vamos a controlar Venezuela, estamos listos para un segundo ataque, nuestras compañías van a entrar y retomar el control del petróleo. Podrá haber sonado muy burdo para la audiencia norteamericana, pero la audiencia venezolana lo que escuchó era todo lo que tenía que escuchar, y es, hay una garantía de seguridad de parte de los Estados Unidos, así que lo más probable es que no ocurran nuevas olas de represión, ya que ahí está la fuerza militar en las costas venezolanas a la merced, a las órdenes de Donald Trump para tomar una nueva operación militar. También el pueblo venezolano escuchó que viene una inversión económica importante que, a final de cuentas, después de 27 años de dictadura, después de 27 años de la oposición venezolana de fracasar en retomar el control político del país y de vender democracia cada ciclo electoral, a la población venezolana lo que le interesa es saber que va a haber un futuro económico mejor al que viven hoy en día, en donde más de un tercio de la población tuvo que huir, tanto por persecución, pero por falta de oportunidades económicas también. Y lo vemos en distintos países de América Latina y aquí en Estados Unidos, la gran migración venezolana. Así que saber que hay una garantía de seguridad y saber que hay una señal directa desde la oficina oval, desde la voz del presidente Donald Trump, que vienen compañías americanas a invertir en el país, esa es la confianza que pueden tener el pueblo venezolano de que los próximos pasos van a ser para mejor y no más de lo mismo. Ahora vamos un rato a pasar a lo que está sucediendo en estos momentos, que son casi ya la 1 de la tarde, hora del este, porque en Manhattan ya Nicolás Maduro está compareciendo ante el Tribunal de Nueva York, del Distrito Sur. En líneas generales, ¿hasta qué punto crees que se podría revelar información sensible sobre estas redes de narcotráfico o los vínculos internacionales de Venezuela? Bueno, primero que todo, obviamente Nicolás Maduro, como cualquier otra persona que se enfrente a la justicia norteamericana con cargos similares, se declaró no culpable. Ahora, contrató un abogado que, si no me equivoco, también fue abogado de Julian Assange, que tiene un récord extensivo de llegar a acuerdos con la justicia norteamericana. Y eso es prácticamente la ficha que tiene Nicolás Maduro y Cecilia Flores para negociar o rebajar la sentencia o la manera en la que van a cumplir su sentencia en cárceles norteamericanas. Inmediatamente diría que una de las cosas que más le interesa al gobierno de los Estados Unidos en cuanto a información que pueda dar Nicolás Maduro o pueda dar Delcy Rodríguez también como baraja de negociación con el gobierno norteamericano son los más de 2.500 a 5.000 integrantes de Hezbollah que recibieron pasaportes venezolanos y están viajando y operando libremente en América Latina. Por supuesto, lo mismo va para los agentes chinos, cubanos y rusos que sabemos que operan en Venezuela con una nacionalidad falsa venezolana que le haya otorgado el régimen de Nicolás Maduro y anteriormente el régimen de Hugo Chávez Frías. Todas estas cosas que hasta hace poco parecían ser eslóganes de la derecha, eslóganes de los conservadores, eslóganes de aquellos a favor de una intervención militar en Venezuela por parte de los Estados Unidos, hoy sabemos, Pachi, que es una realidad, tanto que el gobierno cubano ha tenido que salir a admitir que 32 de sus agentes de seguridad fueron abatidos en la redada porque eran el círculo cero, eran el círculo inmediato que custodiaba al régimen de Nicolás Maduro. Así que lo que ayer eran especulaciones o reportes de inteligencias no oficiales, hoy sabemos que es una realidad, y es que a través del régimen de Nicolás Maduro, agentes extranjeros enemigos a los Estados Unidos estaban operando en Venezuela y por lo tanto también con ese pasaporte libremente por toda Sudamérica. Así es, y también ayer por la noche escuchamos al presidente Trump hablar sobre Colombia, sobre Cuba y sobre México.
¿Cuál es tu análisis sobre esto? ¿Cuál sería el futuro? ¿Qué tipo de decisiones o cambios crees que puedan venir a un corto o mediano plazo? Bueno, en el caso de Colombia, sabemos que lo más probable es que la izquierda en Colombia salga del poder a finales del 2026 con las elecciones presidenciales. Así que Petro lo que tiene son pocos meses y la amenaza directa por parte de Donald Trump de una operación para capturar a Petro, yo creo que es más también una señal política al que ahora es presidente de Colombia de que juega tus cartas bien ahora, antes de que termines ante la justicia colombiana o norteamericana cuando salgas del poder. ¿Y a qué voy con eso? Es que la verdad es que el régimen o el gobierno de Gustavo Petro en Colombia ha tenido vínculos extensivos con el narcotráfico y con las disidencias de la FARC y el ELN en Colombia, que también operaban libremente en territorio venezolano. Así que le sería útil a Gustavo Petro dar información nuevamente, abrir esos canales de comunicación con las Fuerzas Armadas norteamericanas y con las fuerzas de inteligencia de los Estados Unidos para combatir el narcotráfico, líneas de comunicación que hasta el momento están cortadas. Ya Colombia, desde que iniciaron los ataques a las narcolanchas en el Caribe y en el Pacífico, el gobierno de Colombia dejó de proveer información de inteligencia al gobierno de los Estados Unidos y se ha opuesto. Así que también sabemos que desde que inició la operación Southern Spear en el Caribe, elementos del ELN, las cabecillas de la ELN y las disidencias de las FARC que se habían mudado a territorio venezolano porque tenían la garantía de seguridad de parte del régimen de Nicolás Maduro, han vuelto a territorio colombiano para evitar ser capturados entonces por una operación militar norteamericana. Así que están nuevamente, como quien dice, al alcance del gobierno de Gustavo Petro, que con esta amenaza pudiese más bien entonces tomarla como una oportunidad para estar nuevamente del lado bueno de los Estados Unidos, una relación militar histórica que hasta hace poco era la más importante de Estados Unidos con un país en la región. El presidente Trump, al hablar también del régimen cubano, ha sido bastante enfático en decir y en asegurar que van a caer por sí solos porque dependían de Venezuela. ¿Cuál es su análisis? Correcto. Desde que llegó Hugo Chávez Frías al poder en Venezuela, Cuba ha estado recibiendo combustible. Gente llama a veces combustible subsidiado. En verdad era combustible gratis porque lo que recibía a cambio de Venezuela eran, entre comillas, médicos cubanos que al final lo que terminaban siendo eran agentes de inteligencia cubana disfrazados bajo temas de ayuda humanitaria y ayuda en temas de salud. Así que por los últimos 26, 27 años Cuba ha estado recibiendo combustible que se traduce en energía, en electricidad, en la operabilidad de su industria de manera gratis. Y ahora con la caída del régimen de Nicolás Maduro, con el bloqueo petrolero que hay en las costas venezolanas, el régimen cubano se va a quedar a corto plazo sin suministro de energía, lo cual va por supuesto provocar un levantamiento popular mínimamente como en protesta al régimen, pero como lo escuchamos ayer en Air Force One, Donald Trump dijo que no iba a ser necesario ningún tipo de intervención por parte de los Estados Unidos, que ese régimen iba a caer por sí solo. Y claro, estamos hablando más de 60 años de dictadura comunista que ha destruido al país, y ya a Díaz-Canel no porta el peso ni el nombre de los Castro para poder tener algún tipo de control legítimo de la isla, y perdiendo el dinero y la energía que reciben de Venezuela sería Dios mediante la última gota para que entonces ese régimen caiga, ¿no? No me sorprendería si hay operaciones de información por parte de la inteligencia norteamericana para provocar, para empujar, para ayudar a algún tipo de levantamiento popular en la isla de Cuba. Ahora, para ir cerrando, Luis, cuéntanos un poco qué se espera esta semana también desde el Congreso. Hemos visto que el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, ha dicho que ellos van a llevar a pleno una votación sobre la ley de poderes de guerra. Hemos visto que por el lado de la Cámara, Hakeem Jeffries también no ha dado tantos detalles, pero ha dicho de que se va a hacer algo también. ¿Cómo se analiza esta situación en la semana?
A final de cuentas, los republicanos tienen mayoría en la Cámara Baja y mayoría en el Senado. Y esta operación militar, para todo el partido republicano, con obviamente su líder siendo el presidente Donald Trump en la Casa Blanca, es una ficha a favor en este año electoral. Así que, así como en los últimos meses, si no me equivoco, 7 otras legislaciones para reducir el poder militar de Donald Trump han fracasado, van a fracasar nuevamente. Y también es un problema para el Partido Demócrata que hayan salido con tanta fuerza a criticar algo que a la población mundial del mundo libre fue algo positivo. Es difícil, les va a ser difícil defender en los próximos 8 meses antes de las elecciones cómo los demócratas están ahorita prácticamente defendiendo a Nicolás Maduro, a un dictador que ha matado extrajudicialmente, asesinado a más de 20,000 venezolanos, ha torturado a más de 38,000 personas y mantiene más de 300 presos políticos en el helicoide en Caracas. Como ahorita entonces demócratas en los Estados Unidos prácticamente lo están defendiendo y diciendo que Estados Unidos secuestró a un presidente que además es ilegítimo, no solo porque lo dice los Estados Unidos, sino lo dice también la Unión Europea, lo dice prácticamente todos los países de la región. Así que un problema de mensaje político van a tener los demócratas con este tema, porque inmediatamente, como casi con todos los temas, lo que salieron fue a criticar al presidente Donald Trump y no ver todas las implicaciones positivas para la región y para Estados Unidos y para la población venezolana que está en Estados Unidos. Son más de 700,000 venezolanos que emigraron al país. Lo positivo que fue esta operación, sin prácticamente hasta el momento no he visto ningún reporte de víctimas civiles, de una manera muy clínica, y no es que bombardearon un país, sino los puntos estratégicos que tenían que destruir para poder entonces entrar y salir sin que ningún soldado americano fuese abatido en el proceso. Creo que esa es una de las cosas que incluso los detractores no los llevemos tan lejos. Hispanos como Jaime Bailey salió a felicitar esa operación que la llamaron quirúrgica por la precisión. Y ¿cómo ves el pueblo, o sea, Estados Unidos, el pueblo estadounidense apoya que ahora Estados Unidos vaya a gobernar Venezuela por un periodo? ¿Cómo ha sentido en estos últimos días esas declaraciones? Lamentablemente la audiencia norteamericana está extremadamente polarizada, y por supuesto también sabemos que los medios tradicionales en Estados Unidos tienen una inclinación importante hacia la izquierda, y los titulares que el pueblo americano, que no necesariamente tiene ninguna razón por la cual estar informado de qué es Venezuela, dónde está Venezuela, ni qué ha pasado en Venezuela los últimos 27 años. Lo que está viendo son titulares: Trump invadió un país, Trump va a gobernar otro país, Trump quiere el petróleo de Venezuela, y esa no es la realidad que vive el venezolano. Es más, durante el fin de semana compartí en mis redes sociales: si tiene alguna duda de qué es lo que pasó, pregúntele a un venezolano y por qué está contento. Y creo que eso es importante para el pueblo norteamericano, que entienda que yo no conozco, usted no conocerá, seguro no encontrará a un solo venezolano que no haya celebrado lo que ocurrió. Ningún venezolano desea que su país sea intervenido militarmente por una potencia extranjera, ni desea que caigan bombas en la ciudad capital. Lo que sí desea es la libertad, lo que sí desea es el fin de una dictadura, que puedan ejercer su profesión. Personalmente, yo no he visto a mi familia por 13 años porque no puedo regresar a mi país, y lo primero que pensé fue: wow, Navidades 2026 capaz las paso en mi casa después de tanto tiempo. Así que el pueblo norteamericano está todavía metido en el ciclo político nacional, y eso es evidente, porque estarían pensando en otros países. Pero lo importante de la operación fue lo quirúrgico que fue, y lo mismo que pasó con la operación Midnight Hammer en Irán. Yo creo que la administración de Donald Trump ha sentado un nuevo precedente del rol de las Fuerzas Armadas norteamericanas a nivel mundial, en donde no hay un precio a pagar por parte del soldado americano. Lo que hay es una ganancia para la población en general. Prácticamente la conclusión de Operación Midnight Hammer fue el cese al fuego en Gaza, y también el fin de la guerra de 12 días
que llevó a retrasar el avance en armas nucleares a Irán. Y lo mismo va a pasar en América Latina luego de la operación Absolute Resolve, que vamos a ver probablemente Perú, Chile, Colombia, Panamá, Estados Unidos vean a venezolanos regresar a su país, quitándole un poquito de la presión a los sistemas sociales de todos esos países. También veamos inversión importante en Venezuela que regrese no solo de los Estados Unidos, sino de todo el mundo, que ya puedan pensar, ok, aquí hay un tipo de seguridad jurídica a futuro con un gobierno, Dios mediante, que provea estabilidad y no vaya a expropiar ningún tipo de industria simplemente porque le dio la gana. Y todo esto va a ser positivo para la población norteamericana. Así que si usted es un americano, está en los Estados Unidos y tiene algún tipo de duda de qué es lo que está pasando, por qué Trump hizo, le digo lo que puse en mis redes sociales durante el fin de semana, pregúntele a un venezolano. Y hay bastantes aquí en los Estados Unidos, así que no es que no los van a encontrar. Sí, exacto. Muchas gracias, Luis, por tu análisis y también por tu reportaje sobre el terreno ahí en Washington, D.C. Definitivamente también tenemos el secretario de Estado, Marco Rubio, un cubano que entiende la situación de todo el hemisferio occidental. Tenemos también un 2026 que podría ser un punto de inflexión para muchos países de Sudamérica como Perú, que ya vienen sus elecciones, Chile, que acaba de transicionar de la izquierda a la derecha con Kast, mismo Colombia, que también va a estar en elecciones, así que probablemente este sea un giro positivo para toda la región y vamos a ir viendo cómo se desarrolla todo. Muchas gracias, Luis, corresponsal de Washington, D.C. para nuestro medio asociado NTD. Vamos a seguir entonces con las actualizaciones y esperamos que no sea la última vez que nos visites para darnos todos los detalles de lo que está pasando. Gracias a ti, Pachi. Hasta la próxima. Gracias.